preguntas y nos hagamos un buen taller en una clase, que nos dediquemos solo a esa clase a hacer el taller, ¿listo? Entonces, esa es como la idea. David, ahí le llegó lo suyo, ahí llegó Pablo. Entonces, la idea es que el taller lo Ay, desarrolle. póngalo con él. Desarrollemos el taller el día de mañana. No, David, molestando, no vayan a tomar nada a pecho, porque yo tomo el pelo cuando me lo permito. Tranquilo, eso Oiga, eso ya es se claro. es verdad, todo el mundo lo sabe. Yo me junto con cualquiera. Claro, eso ya no hay nada que Usted hacer. se mete con el que sea. Sí, profe, Bueno, eso no importa. listo, muchachos. Entonces, les decía, la idea es que hoy avancemos en este tema, porque quiero dejar como esos conceptos ya como un poco más nivelados y ya a partir del lunes, de hecho, hoy estuve muy juicioso haciendo unas tareas importantes para ustedes, me conseguí una resolución que es la más actual en términos de, la más actual es como el 70 y pégale, que en términos de salud, higiene y seguridad en el trabajo en Colombia, mejor dicho, me contacté como a 4 especialistas en salud ocupacional para que me mandaran material, porque lo que sí quiero es que en el módulo de empaque, perdón. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo. Bien, ok. De operación de carga y no, y están lejos de apellido. Es que no tengo manera de dejarlos juntos, parce. O sea, no hay manera. Castaño y Zapata. Ni por el segundo apellido me da. Buenas tardes, profe. Porque Jorge, aquí bien, en el grupo. Bien, profe. Buenas tardes. No hay manera, es que no, definitivamente. Toca que ponga el apellido de Casado, entonces. No, profe, pero hágale que yo miro a ver, pero hágale. Usted lo espera en la salida. Entonces, muchachos. Eso. Entonces, la idea, muchachos, es que a partir del lunes entremos a hablar de carga y descargue, pero desde salud ocupacional. Porque entendamos que muchos de ustedes ya tienen los conceptos, muchos ya tienen la experiencia, la experticia de hacer carga y descargue, pero nos falta como complementar ese tema de la higiene postural, así se llama realmente, higiene postural, para poder pues manejar ese tipo de carga de paquetes. Listo, entonces eso lo vamos a hacer a partir del lunes. Hoy quiero como dejar este tema ya finalizado. Mañana hacemos un taller con respecto a esto. Un taller bastante sencillo y ya jueves y viernes a lo que dijimos que nos vamos a dedicar, que es a la matemática básica. Entonces, para el día de hoy quiero hablarles un poco y lo voy a hacer de pronto muy rápido. Ustedes me dicen si voy demasiado rápido, pero lo hago es porque yo sé que estos temas ustedes ya los han manejado y es el manejo de seguro de la carga, ¿sí? Ya vemos, pucha, mira que estoy presentándolo. No. Hablábamos ayer de la carga, del término general de lo que es la mercancía, y es todo aquello que se puede comprar o vender y transportar, y a esto se le denomina carga de mercancía o carga en general. Traslados de un punto a otro por cualquier modo de transporte. Eso es manejo de carga y carga como tal. Toda la mercancía o materia prima que podamos transportar o movilizar, no hablemos de transportar, de movilizar, porque puede ser de forma mecánica, manual o en vehículos si el transporte es más largo el trayecto, ¿sí? Entonces, estas cargas va a depender dependiendo de las características que tiene cada una de ellas. Entonces, vamos aquí a hacer un flashback, un repaso de todos los conceptos de lo que es carga general, granel y carga especial. Entonces, todo tipo de carga, dependiendo de la naturaleza, ¿sí? Dependiendo también de las cantidades o de las unidades, se puede manipular como unidades. Recuerden las unidades efectivas o unitarización de la carga y en el transporte y en el almacenamiento. Tenemos una carga con embalaje, ¿sí? Que es una carga contenida en el empaque que sea, empaque de aluminio, de cartón, sacos, bidones, en fin, y una carga suelta o sin embalaje, como las llantas, como los postes, como el hierro, como los vehículos, en fin, hay otra carga que obviamente por sus características físicas, su tamaño, su volumen o su peso, pues no la vamos a poder contener. Por acá llegó alguien más, Sofía. No la vamos a poder contener. Buenas noches. Oye, buenas noches.
¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy bien, profe, muy bien. Qué bueno. Entonces, carga con embalaje y carga, que sigue llegando por acá la gente, y carga suelta o sin embalaje. Listo. Tenemos la carga unitarizada. Anoche vimos inclusive esta misma imagen, la carga unitarizada, cuando cogemos diferentes tipos de mercancía que están en diferentes estivas y acomodadas según el tipo de empaque que la contienen, y luego unitarizamos. O carga paletizada, que es cuando es de la misma composición, el mismo tamaño, y la subimos sobre un solo palet para poderla transportar. También hablamos de la carga a granel, ¿sí? Cuando es pues demasiado, es abundante o es demasiada carga, la hacemos sin embalaje, sencillamente la contenemos en diferentes containers o contenedores para poderla almacenar y transportar. Entonces aquí encontramos esa carga a granel. Esto, la mayoría son granos secos. O la carga a granel también puede ser sólida, líquida o gaseosa. Entonces, cuando es sólida, también la podemos agrupar en sacos o sí, sacos de yute. Cuando es líquida, utilizamos pues unos contenedores especiales que las llamamos cisternas, dependiendo del tipo de líquido, o en bidones o demás. Y cuando es gaseosa, pues también hay unos contenedores especiales para poder hacer ese transporte. Bendito. Bueno. Carga especial, entonces, es esa carga que requiere obviamente de un manejo distinto, un manejo diferente a todas las demás, ¿sí? Esta pues obviamente tiene unas características diferentes de manipulación, ya sea por su peso, por su tamaño, por el grado o nivel de conservación que requiera, por la peligrosidad o el valor de la misma. Entonces requiere un trato especial. Un claro ejemplo de carga especial en este momento de la historia de la humanidad son las benditas vacunas para el COVID-19. Requieren un trato completamente especial porque requieren unas neveras con un grado de congelación súper específico. Obviamente en países como el nuestro, los países latinoamericanos, por las condiciones geográficas, por el acceso, por las vías, por los robos, pues por todas las condiciones sociales y ambientales que vivimos, pues requiere un trato específico especial por su valor, por el contenido y por el tratamiento que se le debe dar a esas vacunas. A eso hace referencia a esas cargas especiales. Tenemos las cargas extradimensionadas también, cargas refrigeradas. Recuerden que los medicamentos pueden ser medicamentos que se puede hacer como cualquier tipo de carga o que requiera una carga refrigerada, el caso de las vacunas. Cargas peligrosas, cargas valiosas, el correo es otro tipo de carga. Perdón, muchachos. Y carga de animales. Animales vivos, ¿no? También, pues, ¿cómo va esa carga en los contenedores? Si esa es una carga general, entonces utilizamos contenedores estándar, o si se requiere un transporte de mayor cantidad en el menor tiempo posible, o contenedores especializados para hacer el transporte de esa mercancía. Creería yo que los contenedores en los que se está transportando las vacunas, las famosas vacunas, son contenedores muy especiales, pues diseñados y creados para tal fin. Los atributos de la carga, pues son esas cualidades y características en tanto cuantitativas como cualitativas. Aquí hace referencia al término cuantitativo y cualitativo. Cuantitativa al costo, por supuesto, cuánto cuesta, y las cualitativas son a las propiedades y características propias de esa carga, ¿sí? A las cualidades. Es que lo que vamos a transportar es un cargamento de rosas, entonces sus cualidades son muy específicas para poder hacer ese tratamiento. No va a ser lo mismo transportar rosas que son pues muy delicadas, un producto muy sensible, a transportar de pronto otro artículo de ornamental pues que no requiere tanto detalle para su transporte. También depende pues del tamaño, de las condiciones físicas de la misma. Esto pareciera que estuviéramos repitiendo cada momento lo mismo, pero realmente son, digamos que el tema es muy específico frente a esos atributos de la carga, también a la peligrosidad, al peso,
al régimen fiscal al que pertenece, ojo, eso es muy importante, sobre todo en transporte internacional, al régimen fiscal. Hay una tabla completamente extensa, la voy a buscar y en algún momento se las comparto, si de pronto no se las he compartido, de cómo está clasificado según la Mercosur, según pues como todos los lineamientos internacionales y nacionales, por supuesto, cómo está clasificada en el régimen fiscal todo tipo de carga. Entonces, desde carga primaria, secundaria, desde extracción de minerales hasta transporte de materiales de cuero, en fin, todo eso tiene una clasificación contable también y que obviamente impacta en cómo se debe hacer el transporte de esa mercancía. La fijación de la carga es muy importante. Entonces la fijación, pues el efecto de hincar o asegurar, ¿sí? De asegurar ese cargamento, ese cuerpo para mantenerlo estable, perdón, para mantenerlo estable y preciso pues en el lugar donde nosotros lo coloquemos, ya sea en la bodega de almacenamiento o ya sea en el vehículo que estamos cargando. Carga, pues obviamente es el concepto que ya hemos visto estos 2 días, el acto y la consecuencia de cargar, que dan origen pues obviamente al término de carga de mercancía. ¿Listo? Entonces, esa fijación de la carga, cuando se hace el cargue o descargue de la mercancía, debe tener obviamente unas características muy particulares y unos cuidados muy precisos, pues porque lo que estamos buscando es evitar los daños de la propia mercancía o del vehículo o de otros vehículos, en este caso de transporte de pasajeros, o si es un descargue de mercancía, evitar obviamente alguna lesión en la persona o las personas que están descargando la mercancía. ¿Listo? Entonces, si no hacemos una fijación adecuada, que hay un ejemplo por ejemplo, que están transportando como un jarrón y tiene a su alrededor como icopor, por aquí a alguien se le abrió el micrófono, vamos a ver a quién es para silenciarlo, que nos distrae un poquito. Vamos a buscarlo, creo que ya lo cerró. Listo. Entonces, como les decía, esa fijación de la carga no es únicamente, muchachos, no vayan a entender y muchachas, que es solamente cuando yo estoy acomodando en un pallet o estoy subiendo un vehículo. La fijación de la carga empieza desde cómo yo hago esa fijación en el empaque primario. En este caso, el empaque primario es esta caja de cartón, ¿sí o qué? Porque este es el artículo, es un jarrón, no sé, en porcelana, bueno, es de partir, es un jarrón, entonces hay que fijarlo muy bien dentro de ese empaque primario para posteriormente llegar a unitarizar o a cargar una estiba y posteriormente el vehículo. Entonces, esa fijación es completamente importante desde un principio. Por eso fui tan atrás o voy tan atrás desde empaque primario, secundario y terciario, y es cuando todos empiezan a brincar y a decir que estamos viendo lo mismo. Entonces, hay que fijar adecuadamente la carga desde el primer momento de toda la operación. Recuerden que nosotros estamos en un proceso de operaciones que empieza desde que sale la materia prima, básicamente, ¿sí? Y en toda la cadena operativa estamos presentes, obviamente, nosotros como logísticos. ¿Listo? Las condiciones de la operación, por supuesto, cuando lo que debemos evitar son que la carga se dañe o la mercancía o la materia prima se dañe, o haya un incidente o accidente por frenadas fuertes, por movilización en rampa, en curvas, por maniobras de evasión en el vehículo, o inclusive cuando estamos manejando la montacargas o el patino, lo que sea que estemos utilizando, o inclusive desde el cargue o descargue manual, esas maniobras de evasión y rebase, las aceleraciones verticales también es importante. Aceleración vertical es cuando estamos bajando de forma vertical un cargamento. Entonces, en términos de transporte en ese cargue y descargue, no deberá salirse esa carga del vehículo. Debemos garantizar que no se debe salir del vehículo donde estamos cargando. Pues es muy difícil que una carga se salga de un contenedor, pero sí, por ejemplo, cuando abrimos el contenedor y vamos a hacer ese descargue, seguramente puede haber un volcamiento de mercancía. ¿Listo? Los embalajes, muchachos, muy importante el tema de embalajes, que sé que ya todos lo conocen. Entonces, ese es empaquetado o el envoltorio adecuado para proteger los objetos, ¿sí? Las cajas cubiertas, cómo se resguardan los objetos en esos embalajes.
Esto es muy importante también en el cargue y descargue porque estos embalajes también van a obviamente a ser movilizados, algunos de forma manual. Entonces es importante también conocer centros de gravedad, el peso del propio embalaje, el tamaño, el volumen, ¿sí? Es importante conocerlo. Entonces eso nos lleva a, pues obviamente, los recipientes rígidos, semirrígidos, no tamizante, vestimento interior. ¿Alguien se acuerda qué es un recipiente no tamizante? No, profe, yo no me acuerdo. No, no olvido. Menos mal, bendito sea Dios, me pongo yo a hacer estos repasos. ¿Alguien? ¿Ninguno? Pues que ¿Qué le suena, mejor dicho? Como a qué... la palabra lo dice que no, que es rígido totalmente, que es totalmente sellado, que no tiene ningún hueco. Muy bien, pues se acerca bastante, sí, señor. Sabemos que es tamizaje o tamizar. Tamizar es colar. Colar, muy bien. Entonces, que ese recipiente que contenga el producto no tamice, no permita que se cuele el producto. Por ejemplo, los sacos de harina obviamente son más, digamos que más tupidito como el tejido que lo contiene que un saco que contenga café, por ejemplo, ¿sí? A eso hace referencia a recipiente no tamizante. Y recipientes con vestimiento interior, ¿a qué hará referencia? Son los que llevan una capa aparte del recipiente, como un Ejemplo. tipo de plástico, un tipo de recubrimiento. Muy El bien, empaque, ejemplo. ¿o qué? Entonces Ejemplo, los empaques o las estivas o los guacales que Los traen isotanques, icopor, que pueden traer icopor como para asegurar o ajustar más la carga y No, señor. derivado. No, no, señor. No es los eso. isotanques Ah, que contienen líquido, contienen una capa plástica para que no filtren. Listo, Edison, muy Así, bien. Ese es el vestimiento interior. Las cajas de leche, los juguitos. Esos tienen un vestimiento interior, como una También. Es con película un plástica. plástico ahí, con un plástico ahí. Profe, como la pasta. La pasta tiene un plástico y fuera de eso tiene uno como que aísla el calor y por fuera es una caneca. Válido también, sí, válido. Muchos, Ese sería el empaque primario, profe. dependiendo, porque hay, Ah, pues, inclusive la- ya iba hacia eso, muchos contenedores que también tienen ese vestimiento interior. Entonces, por fuera es metálico, pero por dentro tiene algún revestimiento, ¿listo? Para poder proteger mayor. Es muy diferente, Andrés, a lo que tú decías, que es el icopor que utilizamos para protegerlo en la parte exterior. Es un vestimiento interno del empaque, del recipiente que contiene el producto, ¿listo? Entonces, digamos que aquí estamos hablando de alguna manera de un empaque primario que protege el producto. Listo, entonces, dentro de esas características, obviamente estos recipientes, ustedes saben, deben ser a prueba de humedad, a prueba de agua, que no se desgarren fácilmente. También la forma de cerrarlo o contener, que sea hermético, que su cierre sea eficaz, que esté bien cerrado o contenido en tanto el empaque primario como el secundario o terciario en caso que dé lugar a ese tipo de empaque. ¿Listo? Entonces los niveles ya sabemos que está el primario, secundario y terciario. Entonces, un ejemplo de primario, el más fácil. A ver, ¿quién? Dijo yo, si se acordaron. Comida, empaques de Pues, comida. Empaque de comida, un paquete de papas. Profe, serían los chips, paquete de papas, chips. Listo, de comida, sí, de comida plástica. Ok. ¿Qué otro empaque primario? Un envase gaseoso también sería el envase, o sea, el empaque primario. Listo, muy bien. Muy bien. Secundario. El que va, por ejemplo, los jugos que protegen el embalaje van Las display de chocolatinas. Ese sería el secundario del empaque. en la caja donde va. Por Por ejemplo, Espéreme, de a uno en el vino. porque no nos estamos entendiendo. Por ahí escuché los displays de chocolatina, o sea, la cajita que contiene las chocolatinas individuales, válido. la cajita de ¿Quién más? Corona.
La cajita del Cispac de Corona, empaque secundario. Listo. ¿Quién más? Las gaseosas. Por ejemplo, tengo una cosa de vinos y está metido en una caja. Son varios vinos así. Puede ser eso un empaque secundario. Podría ser ese ya un empaque terciario, porque por lo general la botella de vino viene en su caja individual, que sería un empaque secundario. La botella, primario. La cajita individual, secundario. Y la caja donde vienen las 6 botellas ya sería el terciario. Sí, tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Como la diapositiva también. En la diapositiva estamos viendo un primario y un secundario. Sí, porque eso es como una esponja, un tipo de esponja, ¿o qué, profe? Sí, tiene como una, digamos que le hacen como un molde para poder contener las 3 botellas. ¿Sí? La botella sería el primario y ya como esa esponja, como tú lo llamas, con la cajita sería un secundario. Estefanía, buenas noches. Bueno, muchachos. Tiene 3. No, porque esa cajita, o sea, esa parte verde que ustedes están viendo, esa parte verde hace parte del empaque secundario. Si yo mandara la botella de vino en solo esto, obviamente se van a quebrar. Es muy diferente que el secundario fuera una caja individual para la botella, ¿sí? Y que las 3 cajas individuales estuvieran apostadas en esta caja. Esto es como un guacalito. ¿Sí me hago entender? Lo verde, sí señor, lo verde no es un empaque, sino un no es un empaque, exactamente, no es un empaque, hace parte del empaque secundario. Muy bien. Exacto, muy bien. Listo, entonces ya estamos recordando los tipos de empaque, los niveles de empaque. Entonces, ¿qué es lo que busca el empaque? Primero, protegerlo contra el tiempo en el transporte y todas las variaciones externas, físicas, atmosféricas, químicas, manipulación, etcétera. Simplificar, por supuesto. ¿Qué es simplificar en términos de carga y descarga o en términos de logística? Simplificar es que podamos darle nuevos usos. Yo les voy a decir, un empaque secundario, una canasta plástica de cerveza. Y es un nuevo uso que se le puede dar. Sí, ok, entonces saco la cerveza y me queda la canasta ahí vacía y le puedo dar un nuevo uso. Me está simplificando costos, seguramente, y también por la forma en que tiene en términos de transporte y demás. Versatilidad. Algunas empresas utilizan este tipo de empaques versátiles para poder tener el uso de diferentes tipos de productos. No sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, un guacal. Antes en el guacal yo puedo empacar pan, pero también si no voy a transportar pan, también en ese mismo guacal puedo transportar harina. Si no puedo transportar harina, entonces sí me hago entender. Entonces, que sean versátiles, que se puedan utilizar para diferentes cosas. Y por supuesto que sean fáciles de manejar. Todo el diseño está buscando el diseño de este tipo de empaques está buscando la facilidad de manejo, de manipulación, que es lo que nos compete a nosotros en carga y descarga. Y por supuesto una estimulación, que esto ya son atributos obviamente de mercadeo, de merchandising, que sea atractiva, que sea agradable al cliente, en fin, etcétera, que sea fácil de identificar y de diferenciar. Por eso muy importante también, muchachos, el término de la pictografía que utilizamos en los empaques. Entonces, si hay una copa, que eso significa que es un producto frágil, que tiene un centro de gravedad, que tiene todos esos dibujos que en algún momento ustedes vieron en el semestres anteriores, en el semestre anterior, y que los va a diferenciar obviamente de otro tipo de empaques. Entonces, ejemplos, pues bueno, ya los conocemos, hay muchos: cajas plegables, rígidas de cartón, plásticas, latas, metálicas, latón, aluminio, botellas en aerosol o gas, ampolletas, cilindros, sacos de yute, bolsas de papel o bolsas de plástico, bidones, en fin, eso ya ustedes lo conocen. Ahora, la estiva y la sujeción de la carga. ¿Cómo hacemos nosotros un cargue para que quede correcto? Y ahí sí entra lo que decía nuestro compañero Andrés, que se va a emborrachar el jueves. ¿Cómo sujetamos esa carga en un vehículo cuando estamos haciendo un cargue? Si ustedes ven el ejemplo de la mitad, estamos viendo como un saco de aire. Podemos utilizar ese saco de aire, podemos utilizar cartón, podemos utilizar otra estiva. Muchas veces lo hacemos. Podemos utilizar icopor, hasta las cobijas esas que utilizamos también para cubrir la carga.
más que cubrirla es protegerla. Entonces, ¿cómo hacemos la sujeción? Acá lo que evitamos es que estas tres estivas, que están, creo, unitarizadas, estas tres estivas unitarizadas pues empiecen a tener una vibración o un pandeo hacia la derecha y la izquierda. Entonces este saco de aire lo que evita es precisamente ese movimiento de la estiva, muy diferente a lo que sucede en la imagen 3. La estiva, ustedes saben el concepto que es una estiva, saben también las dimensiones de la estiva, en fin. Hablemos de las sujeciones, entonces cómo se sujeta la carga. Entonces la sujeción de la carga puede estar expuesta a frenadas o a volcamientos en los vehículos. Esto puede perjudicar más que un cargue, obviamente un descargue, ¿cierto? Si el vehículo frena fuertemente, puede que la carga se desacomode, se desajuste dentro del contenedor o dentro del vehículo, y cuando abramos las compuertas, pues vamos a tener un accidente, un incidente bastante grave. Entonces, es importante tener en cuenta esos métodos para sujetar la carga. Hay un método indirecto que sucede por fricción. ¿Qué es la fricción? Es cuando un cuerpo está o reposa por su propio peso sobre otro, la fricción que sucede. Entonces, ese puede ser un método de sujeción. Hay cargas o productos o materias primas que solamente con apoyarlos ya sabemos que está sujeto. Listo, por acá me están hablando. Profe, buenas tardes, qué pena la hora. No, tranquila, Estefanía, no le dé pena. Diego Andrés Londoño tiene la mano levantada hace rato. Diego, qué pena, ¿nos quieres contar algo? La bajaste, entonces no. Listo. Sí. Contanos. Una pregunta, por ejemplo, listo, si cuando está así estivado es muy bacano la sujeción, pero cuando viene el contenedor, que viene la mercancía a piso, sí, a nosotros nos presenta mucho el problema que a veces no rellenan desde el principio. Entonces todo se volca hacia la parte de adelante y nos destruye la mercancía que está al final. ¿Qué es recomendable para ese relleno cuando queda espacio en el contenedor? Que sea un relleno rígido, o sea, que no sea un relleno que sea fácil de mover, o poder hacer separaciones más rígidas, o sujetar la carga por alguno de los métodos, ya sea con cordones, con suncho, ¿sí? Consoliden eso con otras empresas y tienen más espacio y ganan plata por aparte. No me habría ocurrido, miren. La mayoría queda como, no, se queda un espacio por ahí de 3, 4 personas, por decir, y con el movimiento pues del contenedor todo se volca hacia la parte de atrás, de adelante, perdón, o sea, al inicio del contenedor. Sí, se va para adelante, según el frenado. Ahí se pierde. Ya me tocaron cargas así. Ahí es, o sea, realmente ahí es como la estrategia que manejemos para poder primero aprovechar el espacio dentro del contenedor, y cómo hago yo esa sujeción dependiendo del tipo de carga que esté manejando. Entonces, hay estos métodos de sujeción, por lo general, cuando eso sucede y es por fricción, es poder apoyarlos contra la pared delantera desde la primera carga. ¿Sí me hago entender? Precisamente para que no quede ese espacio, o sea, pegar eso contra las paredes porque ya está haciendo doble fricción, primero con el piso y luego con las paredes propias del contenedor. Es una forma de poder hacer esa sujeción más estable. No sé si... Ok, con gusto. Y, por supuesto, apoyarse también en los amarres. Siempre buscar manera de que tener amarres dentro del contenedor para que, obviamente, esté más sujeta esa carga. Ese es un método indirecto, que es por fricción y es por el propio peso de la carga. ¿Listo? Y otro que es el directo, que es cuando la carga está contenida en tanques, cajas y cajas de volteo. Entonces, es que la imagen está como rozonga, ¿sí o qué? Entonces, siempre tratar de que haya el espacio en la parte delantera. Cuando la carga es sólida, por lo general se busca es que quede hacia adelante, ¿sí? Para que haga esa doble fricción. Cuando la carga es contenida, o sea, que está en tanque, siempre hay que tratar de dejar un espacio adelante para que el movimiento del líquido dentro de ese tanque permita esa flexibilidad en el mismo y como que no choque a la fuerza. No sé si me hice entender, muchachos. Bueno. Así, pero ¿hay que dejarle espacio o no hay que dejarle?
Cuando son contenidas, sí hay que dejar un espacio. Cuando es contenida, ¿qué es carga contenida? Cuando van tanques con líquidos, ¿sí? Cuando hay tanques con líquidos, dejar un espacio para permitir el movimiento. O sea, el líquido sí o sí se va a mover dentro del tanque. Entonces, permitir ese movimiento, ¿sí? Pero cuando es carga sólida, lo recomendable es pegarla contra las paredes del contenedor, porque eso no va a permitir que esa carga sólida se vuelque. Por el movimiento de lo líquido, pues no lo puede sacar a una curva o algo. Precisamente por eso, si yo lo que busco es que el tanque quede sólido, el mismo movimiento del líquido dentro del tanque va a hacer que en cualquier movimiento de una curva, una subida, el líquido por dentro se desplace, ¿sí? Y va a cambiar su centro de gravedad y su centro de masa a la fuerza. No sé si me estoy haciendo entender, es que es un ejercicio de física que es mucho más fácil explicárselos en persona. Si el tanque pierde su centro de masa y de gravedad a la fuerza, obviamente la fuerza del líquido va a hacer que haya el movimiento, sea un volcamiento a la derecha, a la izquierda, en fin. Mientras que si yo no lo pego, o sea, no lo sujeto a la fuerza a las paredes del contenedor, le voy a dar un espacio de libertad para que él tenga un movimiento más, digamos, más armónico, más suave, ¿sí? Más natural del propio líquido. Los enredé más. No, listo, ya entendí. Listo, no, Pablo muchachos. está alzando la mano. ¿Cómo? ¿Qué? Pablo está alzando la manita. Pablo, contanos, ¿en qué grupo quieres estar? Ah, no es este Pablo. Pablo. Ay, madre, Víctor, papi, usted. Con los buenos profes. Ah, listo, Juan Pablo. Hay una, no sé, una preguntita. Lo que pasa es que lo que se ha hablado ahorita sobre embalar pues la procamento son los carros pequeños. El contenedor muchas veces caben dos estivas de 1x16, entonces muchas veces las estivas si van bien, pero tienen que ir muy bien arrumadas. O sea, si esa granel, por ejemplo, en bultos o si cada plancha va bien arrumada, le caen de a 2 estivas por contenedor. Entonces, todo eso está diseñado, gracias Juan Pablo, todo eso está diseñado. Ah, bueno, pero no hiciste la pregunta, o era una apreciación que querías hacer. Sí, era como las dos, porque yo me imagino que ellos le presentan mucho a los carros pequeños, la empresa, porque el contenedor sí sea más seguro la carga. Claro que a veces hay que meterle cartón, o se le mete madera, para tener como una estabilidad, pero muchas veces da exactamente en los contenedores. Ajá, muy bien, Juan Pablo, gracias. Eso está diseñado para que, digamos, para que esté preciso, o sea, eso nadie diseñó un contenedor sin tener en cuenta la medida de la estiba, o nadie diseñó una estiba sin tener en cuenta el tamaño del contenedor, porque la idea es que eso case perfecto, o sea, precisamente para evitar esos volcamientos. El tema de los vehículos pequeños o grandes, pues eso va a variar dependiendo de cómo carguemos el vehículo, y recuerden también los tipos de vehículo, que eso lo tuvieron que haber visto en un módulo anterior, los tipos de vehículo, la cantidad de ejes que tienen, cómo está apostado el vehículo para la carga. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para hacer esos cargues y descargas, ¿sí? Entonces eso es importante también que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, continuamos con los métodos directos de sujeción. Primero, la contenida, ya lo dijimos, cuando son tanques o cajas de volteo. Asegurada, cuando aseguramos, que ya lo decíamos también desde la fricción, hacia la cabecera o hacia el costado o hacia la compuerta, dependiendo de las necesidades de la carga. Y la sujeta, que obviamente vamos a sujetar con amarres para evitar los giros de la carga que estamos transportando. Un ejemplo de la sujeta pues son los vehículos. Recuerden que los vehículos están sujetos por debajo del chasis, hacia adelante y hacia atrás, para no permitir en ellos, si no se debe permitir ese movimiento, ese pandeo tan fuerte, porque obviamente puede pues fácilmente tener un giro
y salir, pues obviamente, y generar un volcamiento. ¿Dónde vamos? Por acá. Elementos útiles para la sujeción, ya ustedes los han nombrado, ya ustedes los conocen, ya ustedes se lo saben, pisos de madera o listones, paredes internas, puntos de fijación, icopor, espuma, cartón, vigas de madera, plástico, en fin, todo lo que podamos apoyarnos para hacer esa sujeción de la carga. Encontramos cargas de producto homogéneo, entonces cuando hacemos cargue de vehículos con producto homogéneo, lo ideal, que era lo que decía Juan Pablo, es utilizar y optimizar el contenedor. Optimizarlo pues para evitar, o el vehículo como tal, para evitar que queden esos espacios vacíos, ¿sí? Entonces, por eso es importante, muchachos, empezar también a hablar de volúmenes, de conversión de unidades y eso, porque a mí me dan un vehículo y tengo que cargarlo, ¿qué tal no me quepa todo? ¿O qué tal me sobre mucho espacio y yo pueda optimizar de otra manera en un vehículo más pequeño? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Cuando los cajones son grandes, ¿cómo debo colocar esa carga? Entonces, si ustedes se fijan en cajones grandes, la carga va centrada a los cajones y por los laterales lleva estivas verticales para poderlos sujetar más fácilmente. O cuando la carga es, señor. Profe, yo opino algo, y ¿sabe qué, profe? Uno no cree, pero en cálculo y en costo, cada espaciecito que se pierda en un contenedor, en un carro, en un cargue, todo eso es pérdida en dinero, todo eso se vuelve pérdida en dinero. Muchachos, mismo que en un almacenamiento. Muchachos, eso es plata como un triple y ustedes no se imaginan, o sea, se los digo yo que eso es plata, o sea, a mí me queda una canasta de cerveza por fuera y me pueden estar, mejor dicho, colgando de las que ya sabemos, porque esto que ustedes están haciendo, esto que estamos viendo acá que nos parece, nada, meter estivas por los laditos y ya, eso se traduce en plata, obviamente en empresas grandes y en empresas pequeñas también. Lo que pasa es que en la empresa pequeña no lo vemos y nos parece muy fácil y muy sencillo, pero todo este tema logístico se traduce en plata, en millones de pesos o de dólares, según cómo lo manejemos. Pero realmente sí, válida tu apreciación, porque todo esto que estamos viendo nosotros se va a traducir en eso, en tiempo y plata, en tiempo y plata. Eso es lo más importante en términos de logística. Y lo mismo con las bodegas de almacenamiento, centros de distribución. Si yo no sé aprovechar mi bodega de almacenamiento, si yo no sé dónde colocar cada cosa, dependiendo de las necesidades, yo estoy perdiendo plata como un hijo de madres. O sea, un movimiento, una curva de 3 metros que dé una montacargas, eso es plata. Porque gastó tiempo, 3 segundos, gastó 3 segundos que pudo ir a haber descargado otro vehículo. Y avanzó 3 metros, gastó en esos 3 metros combustible, más el operario que la está manejando. Entonces, todo eso se traduce en plata, muchachos. Y carga en bolsas, entonces, la carga en bolsa, pues obviamente es la que, digamos, esa con la contenida son la que tiende más a moverse, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es siempre hacia la entrada, o sea, la puerta de carga hacia la compuerta, siempre tapar con estivas o con alguna lámina rígida para evitar ese volcamiento, sobre todo cuando se va a abrir el vehículo. Los tambores o barriles, entonces estos por lo general van por planchas separados por estivas y también van sujetos, ¿sí? Llevan amarres entre ellos. Los rollos, los productos cilíndricos, si van dentro de un contenedor, se pueden estivar vertical u horizontalmente, dependiendo también del peso, por supuesto, y dependiendo de los espacios vacíos que vayan a quedar entre ellos para que les dé más estabilidad, ¿sí? Y también los vehículos pesados o grandes que son carga larga, miren ustedes en el ejemplo, cómo hacen estos amarres de forma vertical y horizontal para que el vehículo quede sujeto. La carga refrigerada, con el tema de la carga refrigerada, muchachos, hay que tener en cuenta unas características particulares y son los espacios de circulación del aire frío dentro de ese contenedor, ¿sí o qué? Porque obviamente si yo observo esta imagen, la plancha superior más la plancha vertical
que está acá en la parte de atrás del contenedor, es la más refrigerada y debemos permitir que absolutamente toda la que está por aquí bien adentro tenga la misma refrigeración que las demás. La carga de alta densidad también, cuando son muy pesadas y con un bajo centro de gravedad, o sea, que son cargas que no tienen forma específica, son muy pesadas, siempre se deben contener y hacer amarres con estructuras metálicas o de madera en el piso para poderlas contener. ¿Listo? Y cargas alargadas como postes, madera, en fin, de las que hablábamos ayer. Miren ustedes, llevan unos amarres verticales y llevan hacia atrás unas estivas que le dan soporte contra la pared de ese tipo de contenedor. Los rollos pesados también, miren cómo los amarran. Entonces estos llevan unas cuñas en la parte inferior, obviamente para evitar que se rueden y que se estabilice su centro de gravedad. Entonces, ¿cómo contenerizar para los cargues y descargues? Entonces, obviamente, comprobar las condiciones interiores del contenedor. No sé si alguien me está hablando por acá. Esto ya es más que nada repaso. Cómo colocar los objetos, cómo cargar los líquidos. Miren ustedes aquí cómo cargan estos bidones en la parte superior con una bolsa de aire para evitar que se estén desplazando. ¿Qué más? Proteger y asegurar la carga. Entonces esto ustedes ya lo saben, todos los materiales que utilizamos, el papel chicle o stretch o no sé, hay otras formas de llamarle ese tipo de papel para hacer esta unitarización y para asegurar ese cargamento. Los materiales peligrosos se recomienda que siempre estén hacia la puerta del contenedor. En caso de emergencia, pues que sean fáciles de evacuar, obviamente, si se está presentando algún tipo de problema con ese cargamento peligroso. Y de aquí para allá empieza todo el reglamento para el transporte de mercancía perecedera. Obviamente ustedes van a repasar todo este documento, lo voy a hacer así a vuelo de pájaro para que puedan ir a hacer comida tranquilamente y empezar a leer el documento 3. Entonces, todos los productos perecederos, sean o no para el consumo humano, frutas, verduras, carnes, sus derivados, pescados, mariscos, todo, o flores o artículos de ornamentación. Listo, todo eso hace parte de los productos perecederos. Entonces, este transporte está avalado por el Transporte Internacional de Mercancías Perecederas, ATP. Entonces, el objetivo de este acuerdo es asegurar que ese tipo de mercancía se transporte nacional e internacionalmente de forma que se garanticen las propiedades de esos productos en cuanto al consumo, en cuanto a sus características o propiedades físicas y químicas. Y, por supuesto, los vehículos que se requieran para ello. Entonces, mercancías perecederas y las temperaturas. Ahí en ese manual están las temperaturas en que se debe transportar. Un ejemplo, mantequilla, 6 grados centígrados. Productos de casa, 4 grados centígrados. Leche en cisterna, cruda o pasteurizada, 4 grados centígrados. Ahí están todas las temperaturas de cómo se debe transportar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos, en el cargue y en el descargue, por supuesto, porque ahí nos podemos tirar la cadena de frío de un producto perecedero y podemos estar generando un problema mayúsculo, sobre todo en temas alimenticios. ¿Listo? Los vehículos para cada tipo de producto siempre hay que tener en cuenta. Miren la forma de cargar en este contenedor. Hicieron un cargue de fresas y de helado. Entonces dividieron en dos, porque obviamente hacia un lado va un producto que pues este va congelado y este otro producto va refrigerado. Y miren ustedes las líneas, las flechas azules permitiendo la circulación de ese aire frío dentro del contenedor. Los tipos de vehículos, pues los isotermos, que son vehículos pequeños para transportar. Eso es lo que están utilizando ahorita para las vacunas, isotermos, pero isotermos a menos no sé cuántos grados centígrados. Vehículos refrigerados, pues los tipos de motores, las formas que ellos tienen para poder transportar. Los frigoríficos, que son unos isotermos que tienen una maquinaria muy parecida al de las neveras, un frigorífico. Y la clasificación general de los productos perecederos. Entonces, refrigerada o fresca, congelada,
a temperatura ambiente. Recuerden que cuando hablamos de temperatura ambiente, chicos y chicas, cuando hablamos de temperatura ambiente, no estamos hablando al ambiente en el que el producto se conserva. Porque si yo voy a hablar de temperatura ambiente, en Bogotá no es la misma temperatura ambiente que en Barranquilla, pero sí hay una temperatura en la que el producto se debe conservar. Si yo voy a transportar unas flores en Bogotá que se conservan por el ambiente, pues la temperatura de Bogotá, y me la llevo para Barranquilla, Barranquilla no va a llegar nada. Entonces hay que tener en cuenta esa temperatura ambiente, las distancias y demás para hacer esos cargues y descargues. Y obviamente hay un reglamento para el transporte de materias peligrosas, la clasificación de esas sustancias peligrosas, explosivos, gases, líquidos, sólidos, oxidantes, tóxicos, sustancias radiactivas, corrosivas, en fin, entre otras, y la simbología que se debe utilizar siempre que hagamos un cargue de vehículos. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, quejas o reclamos? No, todo muy bien hasta el momento. Yo mirando pues